Pero ese proceso que contiene mi proyecto de país, Patria Nueva, es una asamblea de descolonización en donde el país podrá votar democráticamente en distintas etapas y podrá expresarse y obligar al Congreso a tener que expresarse también sobre viabilidad, responsabilidades y obligaciones. Eso no es lo que está planteado, Cristian, el 3 de noviembre en la papeleta electoral. Lo que usted va a votar en la papeleta electoral es a quién usted le va a delegar la responsabilidad de dirigir los destinos de Puerto Rico. Y a eso yo me hago disponible al país. Aquí Jerry no tiene opción para refutar a Juan Dalmau. Vamos con Silvia Camacho. Le pregunta a Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro, ya está establecido que el movimiento Victoria Ciudadana pues no apuesta a ninguna fórmula de estatus. Sin embargo, ¿por qué no arriesgarse a apoyar el plebiscito estadidad sí o no teniendo candidatos y militantes estadistas? Eso se vería como un acto de inclusividad, como el verdadero cambio que ustedes promulgan, porque de lo contrario hay quien pueda pensar que actúan igual que el Partido Popular evitando el tema del estatus. Pues que ni siquiera nos comparen con el Partido Popular, porque nosotros no solamente no estamos evitando el tema de estatus, estamos centrándolo como parte de nuestra agenda urgente. En el caso del plebiscito, lo que Victoria Ciudadana ha dicho es que este plebiscito sabemos que es inconsecuente. El propio gobierno de los Estados Unidos ha expresado que el plebiscito es inconsecuente, por lo que nosotros en Victoria Ciudadana, teniendo dentro de nuestras personas que nos siguen y nos apoyan y son parte de este movimiento de pueblo, personas estadistas, personas independentistas y aquellos que creen en la libre asociación, le hemos dejado a nuestra gente el que tomen la decisión de qué hacen en este plebiscito. Si usted quiere votar que no, usted vota que no. Tenemos compañeros estadistas que son candidatos, por ejemplo el compañero José Bernardo Márquez, que ha expresado que va a votar que sí en el plebiscito. Y así tenemos otros compañeros que simplemente no van a votar o que puedan hacer lo que ellos quieran en ese proceso. Yo creo que esa participación, esa representatividad dentro de Victoria Ciudadana es la que forma nuestro movimiento. Nosotros, como le dije, creemos un proceso serio, que es una asamblea constitucional de estatus y está mejor explicada en nuestras redes sociales para aquellos que nos están viendo. Jerry Rodríguez le pregunta a Pedro Pierluisi. Pierluisi, el PNP asegura que bajo la estadidad Puerto Rico puede mantener la franquicia del Comité Olímpico y también de Miss Universe. Eso no es engañar a los electores, porque a ver, mencione un solo estado de Estados Unidos que le haya permitido participar en su propia presentación en Olimpiadas o Miss Universe Internacional. No se ha visto que vaya una representación de Estados Unidos a competir en unas Olimpiadas y también vaya el estado de Nueva York a competir en las mismas Olimpiadas mundiales. Esas decisiones no las toma el gobierno de los Estados Unidos, las toman organismos independientes como el Comité Olímpico Internacional y el certamen de Miss Universe. Nuestras mujeres siempre van a ser las más bellas del mundo, no importa en qué delegación estén compitiendo. Y nuestros atletas siempre se van a destacar, igualmente que lo han hecho, algunos como parte de la delegación olímpica de Estados Unidos y otros de parte de nuestra delegación. Tenemos que pensar en Puerto Rico, en la calidad de vida de nosotros. ¿Cómo es posible que somos ciudadanos americanos, y yo sé que 9 de 10 quieren esa ciudadanía, y no votamos por el presidente de la nación de la que somos ciudadanos? ¿Cómo es posible que somos ciudadanos de esa nación y no tenemos representación en su Congreso? ¿Y cómo es posible que en programas para la salud de nuestro pueblo, los programas de beneficencia social en Puerto Rico son todos federales, para la salud de nuestro pueblo, para la vivienda de nuestro pueblo, para la nutrición de nuestro pueblo, para las personas con discapacidades? ¿Cómo es posible que no aceptamos, no queremos la igualdad? Seguro que la queremos. Pero aquí no estamos hablando del Comité Olímpico Internacional, estamos hablando de Estados Unidos. Eso queda dentro de Estados Unidos, esa decisión, aun cuando el Comité Olímpico Internacional lo permita. Mínimo, nos tendrían que dejar competir en nuestra región, en la región del Caribe, en la región de Centroamérica, donde los Estados Unidos no participan. Mínimo tendrían que tomar esa decisión. De todas maneras, la última palabra la tiene el Comité Olímpico Internacional, lo dije anteriormente, lo repito, y en el caso de Miss Universe es lo mismo. Cristian, le preguntas a César Vázquez. En su plataforma se plantea que se debe fortalecer la economía mientras se soluciona el estatus. ¿Cómo usted pretende atajar la situación sin una definición clara de la relación con Estados Unidos y bajo qué estatus cree que la economía puede fortalecerse? Desde 1952, Puerto Rico no ha avanzado en ninguna de las fórmulas de estatus. Tuvimos momentos de crecimiento económico y hemos tenido momentos de dificultad económica. Sí, han habido
problemas nuestros como la eliminación de las 936, de la 930A y otros problemas, ¿verdad?, de índole fiscal federal que nos afectan. Pero el problema fundamental de Puerto Rico no es el estatus, es la mala administración, es la corrupción. Han habido estados de los Estados Unidos que han tenido problemas de quiebra, igual que Puerto Rico. Tenemos naciones cercanas a nosotros con mucha riqueza y están igual de quebradas. El problema no es si podemos votar por el presidente o no, el problema es cómo utilizamos nuestros recursos. Ese es el verdadero problema de Puerto Rico. Sin embargo, no me contestó la pregunta. ¿Bajo qué estatus cree que puede fortalecerse la economía? Eso precisamente. Sí, cada uno de los estatus tiene ventajas, desventajas, pero en este momento, ¿Estadidad, ELA o independencia? En este momento, nuestra mejor carta es poder utilizar los miles de millones que ya están marcados para Puerto Rico y es la necesidad que tenemos inmediata, no lo que puede pasar en 5 o 10 años. Silvia, Verónica Camacho de Noticentro le pregunta a Eliezer Molina. Eliezer Molina, al momento usted no ha dicho qué alternativa de estatus favorece concretamente. Sin embargo, hace poco reconoció que no quiso ser parte del movimiento Victoria Ciudadana porque lo que busca ese movimiento es, y cito, administrar la colonia. Le pregunto, si usted no asume una postura sobre una alternativa de estatus concretamente, ¿no estaría usted aspirando a lo mismo, a administrar la colonia como según usted Victoria Ciudadana y como el Proyecto Dignidad? Sí, aspiramos a administrar la colonia porque es el único poder que nosotros tenemos aquí. El poder lo tiene el Congreso para cambiar cualquier tipo de estatus. Esto hay que entenderlo, es un problema económico. Puerto Rico es el lugar que más importa en toda América Latina, incluyendo América Central. Superamos a Venezuela. Le compramos a los Estados Unidos sobre 20 mil millones de dólares en productos de consumo. En adición a eso, la fuga de capitales supera los 30 mil millones de dólares. Estamos hablando de un mercado que supera los 50 mil millones de dólares. Por eso es que tenemos que entender que esto es retorno de inversión. En la medida en que Puerto Rico haga que el retorno de inversión sea inferior, entonces el Congreso se va a movilizar y va a tener dos opciones. O nos integra porque Puerto Rico comienza a producir, o entonces nos da la independencia porque ahí, en ese caso, ya no le rinde capital. El retorno de inversión no es positivo para ellos. Y eso es lo que tenemos que provocar. Si no, esto es entonces un acto de fe y vamos a estar perdiendo toda la vida discusiones como esta, viendo qué es lo que va a favorecer, si asamblea o no asamblea, y esto es un problema económico. ¿Y usted cree que Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad aspiran a eso, como usted, a administrar la colonia? Aquí todo el mundo aspira a administrar la colonia. ¿Todos los partidos? Todos los partidos, porque si no fuese a administrar la colonia, entonces fuesen rutas distintas y no la electoral, porque solamente un país en el mundo ha alcanzado la independencia a través de las elecciones y fue la isla del Timor. Fuera de Timor, ninguno ha alcanzado un cambio de estatus por voluntad propia. Jerry Rodríguez le pregunta ahora a Juan Dalmau. Licenciado Dalmau, que recordemos, es la primera vez que escuchamos a un candidato pipiolo de cara a unas elecciones generales poner en segundo lugar el tema de lograr la independencia de la isla, indicando que pueden votar por él porque la independencia no va a llegar en unos años si lo eligen. Pareciera decir en su mensaje que esta elección es solo para administrar y para poner orden en el gobierno colonial. Ahora, ¿qué será lo más contundente que usted hará en los próximos 4 años para lograr esa independencia para Puerto Rico? Y más allá de eso, ¿en cuánto tiempo espera usted llegue la independencia a Puerto Rico? Mira, Jerry, yo he planteado, y lo insisto ahora a tu pregunta, yo creo en la independencia de Puerto Rico y lo creo como un modelo moderno de desarrollo económico, de integrarnos al mundo, un modelo democrático, donde Puerto Rico tenga amistad y cooperación con los Estados Unidos, al igual que con el resto de los países del mundo, que nos permita desarrollarnos plenamente. Ahora bien, la realidad es que el 3 de noviembre
usted va a estar votando por quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Yo represento un partido político que nunca le ha fallado a este país. Y en los espacios políticos que hemos ocupado, nunca hemos tenido ni allanamientos, ni señalamientos de multas del Contralor Electoral, ni referidos al Departamento de Justicia. Es un partido honesto, limpio como institución política, con más de 1000 candidatos y candidatas a todos los puestos electivos. Eso es lo que está ofreciendo el Partido Independentista Puertorriqueño el 3 de noviembre. Pero sí, como parte de mi programa de gobierno, hay un proceso de descolonización con el cual tengo un compromiso inaplazable. Se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. O sea que usted está diciendo vote por un administrador. Es el segundo discurso que vamos a escuchar en estas elecciones de vote por un buen administrador, y lo de el independentismo lo atendemos más adelante. Lo vamos a atender en este cuatrenio. Hay que limpiar la casa, hay que poner la casa en orden, y para eso me ofrezco al país. El que vote por mí puede ser estadista, estadolibrista, puede ser no afiliado, pero va a votar por una persona que tiene un historial probado y un carácter que tiene ante el país una función pública intachable. Eso es lo que necesita Puerto Rico, con un proceso de descolonización de la mano. Cristian Ramos, del periódico El Vocero, le pregunta a Charlie Delgado. No, a Charlie Delgado. No queda claro cuál es su postura en torno al estatus de la isla. En ocasiones indica que es soberanista y que se considera de centro izquierda. Luego se retracta y lo niega. Defina cuál es el estatus que usted favorece. Yo favorezco el desarrollo del Estado Libre Asociado, como lo he planteado, un Estado Libre Asociado con ciudadanía americana, fortaleciendo esa relación y obviamente desarrollando económicamente el Estado Libre Asociado a través de esa relación. Pero aquí hay un mal de fondo. Aquí de lo que se trata es de malos gobiernos, es de corrupción. Como decía el compañero César Vázquez, o sea, hay países en quiebra, hay ciudades de la nación americana en quiebra, hay estados que han estado en grandes problemas económicos y le han tenido que nombrar juntas de supervisión fiscal por igual. No se trata de estatus, el desastre económico y social que tenemos en este país, se trata de mala corrupción, de eso es que se trata, y de mala administración pública, de robarle el dinero. Hoy Puerto Rico tiene más de 40 billones de dólares asignados, apenas se ha utilizado un 5% de lo asignado inicialmente, y vemos el desastre que está viviendo este país. La semana pasada se devolvieron $1.000 millones de fondos Medicaid. Ese es el gobierno que tenemos y ese es el desastre que hoy vive Puerto Rico. ¿Es usted soberanista, sí o no? Bueno, si soberanía es desarrollar el ELA como lo plantea el Partido Popular, que es fuera de la cláusula territorial, claro que seré soberanista, si eso significa ser soberanista. Hemos concluido el tema del estatus político de Puerto Rico. Hay que hablar de desarrollo económico, uno de los temas centrales en este momento y más importante para los puertorriqueños ante la situación económica que vivimos. Y sobre eso también hay que hablar de la deuda pública. De eso estaremos hablando cuando regresemos de esta siguiente pausa. Usted está viendo el primer encuentro de los aspirantes a la gobernación de Puerto Rico de cara al proceso electoral. El gran debate en vivo aquí por Guapa Televisión. No se vaya nadie. Decir el vocero es decir lo que nadie quiere oír, pero tienen que escuchar. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Te trajimos la tarjeta NCS Classic Care Te Paga, la original. Y pronto venimos con todos los power. Con todos los power. Decir el vocero es decirlo sin partidos, sin colores. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Invitándolos de nuevo para que nos acompañen en Viernes de Película Vintage. No se pueden perder este próximo viernes que vamos a estar presentando Nene Lindo, protagonizada por Zubi Díaz y Héctor Rivera. También está Lucila y están muchísimos otros compañeros. Luisa de los Ríos está ahí también, así que bueno, los esperamos entonces. No nos fallen.
¿cómo estás? Buenas noches, gracias por regresar con nosotros a la... Bueno, ya no estamos en la antesala, no, estamos en un intermedio del gran debate. El tema que estamos viendo ahora es estatus. Sí. Sabemos que, ¿verdad? Esto es un tema de nunca acabar para algunos de los partidos. Para todos. Impresiones, ¿verdad? Sobre las exposiciones que hicieron los candidatos. Mucha ambivalencia, demasiada ambivalencia respecto al tema del estatus. Creo que hay un desconocimiento de muchos de los detalles. ¿Te refieres específicamente a alguno de los candidatos o yo creo que todo, creo que en todo en general, creo que el Partido Nuevo Progresista, pero Luis está claro que es estadista. Hay un error en el acercamiento al tema del Comité Olímpico cuando él dice que eso es decisión de una institución privada. Eso no es cierto. En el caso de Estados Unidos, el Comité Olímpico está regido por una ley federal, ¿no? Charlie Delgado dijo que el ELA era colonial, pero entonces después dice que no. Hubo ahí como que un traspié y una confusión, y en general casi nadie quiso plantear postura firme sobre el tema del estatus, aparte de Pierluisi. Integramos esta discusión al alcalde de Bayamón, quien se encuentra como uno de los invitados, obviamente, del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Saludos para ustedes y para todos los que nos escuchan. Saludos, encantado de estar aquí. ¿Qué te parece la exposición de este tema del estatus? Obviamente para el Partido Nuevo Progresista es bastante fácil, ¿no? Porque siempre se han mantenido en una misma postura, en una misma posición, pero no así para los demás. Así que en términos generales, ¿cuál es tu impresión? Bueno, nosotros no tenemos problemas, pues estamos claros y estamos en lo que queremos para Puerto Rico. El problema grave y grande lo tiene el candidato del Partido Popular, porque recientemente se había expresado como un soberanista que quería salir de la cláusula territorial y separarse totalmente de los Estados Unidos. Hoy vemos un cambio de postura, pero se le hace difícil argumentar por el problema existencial que tiene. Ramón Luis, cuando se habla de administración y de alcaldes que administran bien en Puerto Rico, siempre sale el nombre de Ramón Luis Rivera, ¿no? Y esto ya hay un consenso en el país. ¿Qué te pareció la contestación de Charlie Delgado al planteamiento de cómo tener un superávit en un pueblo que tiene un 60% de pobreza? Bueno, el problema que tiene es el siguiente: usted no puede tener un superávit que sea más grande que el presupuesto anual que tiene el municipio. Isabela tiene un presupuesto para el 2018-19, según los estados financieros, de unos 18 millones de presupuesto. Y cuando usted ve el FUNBA, va a ser de 35 millones, de los cuales le está sobrando 19 millones. O sea, tengo más guardado en el banco que lo que yo uso anualmente para servicios, pues entonces le estoy negando servicio a la ciudadanía. Si usted me dice a mí que usted guarda de un 5 a un 15% para emergencia, eso no hay problema. Pero guardar un 106%, eso es negarle servicio a la ciudadanía. En ese contexto, entonces usted no necesariamente es un buen administrador. O sea, hay una línea fina en cuanto a... El próximo tema es deuda pública. A lo mejor él dice que de esa misma manera va a administrar el presupuesto general para que sobre para pagar la deuda. Tiene un problema, porque él es uno de los 10 municipios que tenía que presentar un plan fiscal ante la Junta de Control Fiscal y todavía no lo ha presentado. Bueno, interesante. Un interesante acercamiento. Y entonces, si dice que va a hacer 4 presupuestos completos, bien hechos, balanceados, ¿por qué no ha presentado el plan fiscal de Isabela todavía? Bueno, eso es una buena pregunta. Vamos a ver cómo. Estoy segura que Iván la va a retomar en su programa de radio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Ramón Luis. Bueno, sabemos que el próximo tema es deuda pública y desarrollo económico. ¿Quién tú crees que es el candidato más preparado para hablar y abundar en términos de números? Porque sabemos que han estado mencionando algunos números, pero no siempre tienen sentido, ¿no? Pues mira, me está gustando en ese tema, ¿no? Me gustaría escuchar qué va a decir Eliezer Molina. Veo en Eliezer Molina que el contexto general lo tiene claro. Que falla un poco en el detalle de explicar cómo, pero el contexto general lo tiene claro. Vamos a ver, Pierluisi, sería interesante cuál va a ser su planteamiento. Fue abogado de la Junta de Control Fiscal, creó promesa desde el Congreso también, fue parte de ese proyecto, así que debe conocer el tema también. Vamos a ver qué van a aportar. Claro que sí. Ya estamos a punto de continuar para ese próximo tema que hablamos, así que dejemos entonces la continuación de lo que sería el gran debate.
Usted está viendo el gran debate, el primer encuentro de cara a las elecciones de noviembre de la candidata y los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Hablemos de deuda pública y desarrollo económico. A las maltratadas finanzas gubernamentales le ha tocado bregar con el huracán, terremotos, pandemias y una depresión económica de la cual pues no parecen haber señales de desaparecer. Este es el tema quizás más importante para muchos puertorriqueños que nos están viendo en este momento. ¿Cómo yo voy a conseguir empleo? ¿Cómo puedo no pensar en irme del país? ¿Qué país le ofrezco yo a mis hijos en 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué economía ustedes pretenden construir? Vamos con Silvia Verónica Camacho, que hace la primera pregunta para Pedro Pierluisi. Pierluisi, usted ha favorecido que Puerto Rico aporte 1.500 millones anuales a la deuda pública, como lo negoció la Junta, siempre y cuando no represente el recorte a las pensiones, a la Universidad de Puerto Rico y en la compensación de empleados públicos. Pero si ese pago es a cuesta de más alzas a la tarifa de la luz, del agua, de los peajes y otros servicios que impulsan el desarrollo económico, ¿qué pesa más, el costo de vida o pagar la deuda? Puerto Rico ha cambiado. Luego de los terremotos y la pandemia, los planes de ajuste que sometió la Junta, tanto para el gobierno central como para la Autoridad de Energía Eléctrica, tienen que ser retirados. Hay que renegociarlo. La deuda ciertamente tiene que ser sostenible, que es la premisa de tu pregunta. Tiene que ser pagable y a la misma vez que el gobierno pueda rendir sus servicios esenciales al pueblo. Pero tenemos que hablar del desarrollo económico, porque si no hay crecimiento económico, no vamos a tener ingresos para el gobierno, nunca vamos a salir de esta crisis fiscal. Y el primer paso es aprovechar, no son 40,000, son 50,000 millones de dólares que tenemos para revitalizar nuestra infraestructura, carreteras, escuelas seguras, viviendas seguras, revitalización de cascos urbanos, sistemas de agua y luz en buenas condiciones. Y aparte de eso, tenemos que lograr que el gobierno deje de obstruir a la empresa privada, dar permisos a base de autocertificaciones y no pedirle a los comerciantes la información que ya el gobierno tiene en su poder. Pero usted dice que es importante impulsar el desarrollo económico, pero insiste entonces que como quiera hay que pagar la deuda. Si en este cuatrenio usted identifica que no hay dinero suficiente para pagar la deuda, ¿usted qué va a elegir? ¿Pagar la deuda o permitir un alza en el costo de vida, en la luz, en el agua, en los peajes? Existe una ley promesa que se la ganó Puerto Rico con el impago en sus obligaciones generales en la administración de García Padilla, que establece un sistema para reestructurar la deuda. Y en ese sistema, alguna cantidad de deuda vamos a tener que pagar. Pero eso se tiene que negociar y el Tribunal Federal lo tiene que aprobar. Aunque provoque un alza en el costo de vida. Es que no necesariamente tiene que provocar un alza en el costo de vida. La deuda que sea sostenible tiene que permitir que el gobierno pueda operar, rendir sus servicios esenciales en áreas como la seguridad pública, la educación, la salud, entre otras. O sea que no es tan sencillo como eso. Ahora, alguna deuda vamos a tener que pagar dentro del sistema como está bajo la ley promesa. Jerry Rodríguez de Noti1 le pregunta a César Vázquez. Doctor César Vázquez, ¿cómo evitaría usted el cierre de pequeños y medianos comercios ante esta pandemia? ¿Cuál es su propuesta para evitar ese colapso económico? El marco económico necesario para evitar eso ya está presente. En mayo 14, la gobernadora habló de que teníamos 2.200 millones disponibles para trabajar el efecto de la pandemia. En esos 2.200 millones habían 350 millones para un programa de protección de nómina, del cual se ha utilizado ni un centavo. Aparte de eso, había dinero también para manejar la falta de equipos de protección personal para los pequeños y medianos comerciantes, tampoco se ha utilizado. Aparte de eso, hay 435 millones de uso discrecional que también se pudieron haber utilizado para evitar que muchas empresas se fueran a la quiebra y que aumentara el nivel de desempleo en nuestro país. Vuelvo y te repito, dinero hay, lo que no hay es voluntad política.
Vamos con Cristian Ramos. Le pregunta al candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Eliezer Molina. Se estima que la pandemia del COVID-19 ocasionará el cierre permanente de sobre 30% de los 43,000 comercios existentes en la isla. ¿Qué hará usted para mitigar este efecto y promover la viabilidad económica de las empresas locales? Bueno, ya tenemos un problema encima que es la pandemia. Ahora tenemos que cuando se active nuevamente la economía, flexibilizar ya los métodos de permiso. Puerto Rico necesita que nuestras empresas comiencen a funcionar y que en la medida que ellos van desarrollando su función comiencen a hacer las aportaciones correspondientes a estos permisos. Yo tengo personas que tienen que sacar una licencia sobre bomberos cuando ya el edificio está hecho para eso. Así que lamentablemente tenemos que tomar ahora las medidas pertinentes para no contagiar a estas personas, darle la seguridad a los clientes, pero tenemos que fomentarlo. No podemos confundir el desarrollo económico con el crecimiento económico. Todos estos fondos que estamos mencionando es crecimiento económico, no es desarrollo económico. Así que tenemos que nuestro dinero invertirlo para que estas empresas puedan desarrollarse y eventualmente en un largo plazo nosotros tenemos un retorno de inversión sostenible. Así que hay que darle una inyección económica a estas personas y los que están recibiendo exenciones contributivas sumamente altas van a tener que ajustarse porque los pequeños empresarios hay que sacarlos a flote. Silvia le pregunta a Juan Dalmau. Juan Dalmau, teniendo como principal fuente de ingreso los millones en fondos federales que están llegando y que están por llegar, ¿cómo usted catalogaría su plan de desarrollo económico? ¿Como uno capitalista, de oferta y demanda, o como uno socialista, donde el Estado es el responsable de la repartición equitativa? Silvia, mi modelo económico es pro puertorriqueño. Y por eso he presentado el proyecto de Patria Nueva, en donde se defiende la ejecución del gobierno como derechos humanos. Es decir, hay que defender al pequeño y mediano comerciante. En este tema de la Junta de Control Fiscal, aquí va la médula del carácter y el historial de los candidatos. Aquí hay candidatos que aplaudieron la Junta de Control Fiscal y dijeron que estaban dispuestos a sentarse a la mesa a partir pan con la Junta de Control Fiscal. Yo lo denuncié desde el principio y además de eso, como legislador, presenté legislación para que se le cerrara el grifo del presupuesto del país a la Junta de Control Fiscal, más de 60 millones de dólares que pagamos los puertorriqueños a una institución penalizante que nos empobrece, que amenaza las pensiones, que amenaza a los jóvenes con las oportunidades de empleo. Así que ese es el historial que yo le presento al país. Eso es consistencia. Y como modelo económico, he planteado que tenemos que tener un país competitivo, pero sin menospreciar al pequeño y mediano comerciante. O sea que sería ambas, un desarrollo económico capitalista y socialista, ¿lo mezclaría? Para mí lo determinante, Silvia, para quitar las etiquetas, es que el ser humano sea el sujeto de la acción económica y no el objeto de la acción económica. La razón de ser desde el desarrollo económico son los puertorriqueños y puertorriqueñas que trabajan día a día, que se amanecen para llevar un plato de comida honesto a la mesa y se enfrentan a los gobiernos rojos y azules que le niegan esas oportunidades. Pedro Pierluisi. Si yo no hubiera estado en el Congreso cuando se aprobó la ley promesa, lo que hubiéramos tenido en Puerto Rico era únicamente una junta de control fiscal, no de supervisión. Y no hubiéramos tenido un mecanismo de reestructuración y una paralización de todos los pleitos que los buitres y los fondos de cobertura hubieran traído los tribunales para interrumpir todos los servicios del gobierno, embargar todas las cuentas del gobierno. Hay que conocer la historia para poder hablar de ella. Dalmau. Y hay que ser abogado de la Junta para enriquecerse de la tragedia del pueblo de Puerto Rico. O sea, no hay fuerza moral cuando se para frente al país un candidato aplaudir que la Junta de Control Fiscal es un triunfo. Eso es un instrumento penalizante contra los puertorriqueños, pensionados, jóvenes trabajadores. Eso, lejos de ser orgullo, debería ser vergüenza. Es una vergüenza que nos ganamos esa junta. Y mi experiencia asesorando esa junta y conociendo esa promesa es buena para Puerto Rico, porque yo me voy a poder sentar a la mesa. Yo no tengo que delegar en nadie la participación del gobernador en la junta. Van a tener que deliberar conmigo. No tendré voto, pero voy a tener voz y voy a plantear todo lo que tenga que plantear por ti y los tuyos. La próxima pregunta va para Charlie Delgado del Partido Popular Democrático, la fórmula de Noti1 630, Yeris Rodríguez. Charlie Delgado, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un serio problema de personal, en especial de celadores, que muchos de los más experimentados renuncian para irse a Estados Unidos a ganar más dinero porque aquí le pagan muy por debajo de lo que le pagan en los estados.
¿Cómo bajar el costo energético aumentando los salarios en energía eléctrica? ¿Eso es compatible? Pues fíjate, yo creo que sin duda alguna la energía eléctrica es puntal para el desarrollo económico de cualquier país del mundo. Ese problema tenemos que resolverlo. Estoy totalmente de acuerdo de que los empleados que trabajan en el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en el país son los que han dado la cara en cada evento a través de la historia de este país para levantar esas líneas y que Puerto Rico pudiese levantarse siempre. Hoy el contrato que se da hay que mirarlo con mucho detenimiento y ver y cuidar que ese contrato no vaya en contra del pueblo de Puerto Rico y que sea el país que obviamente de arranque ese contrato ya se facturará 120 millones de dólares al año que saldrá del bolsillo de nuestra gente para poder cubrir ese contrato de administración. Yo creo que tenemos la capacidad para levantar con el dinero que tenemos delegado de fondos federales, levantar nuevamente ese sistema y que sea una de las fortalezas para poder llevar a cabo una economía pujante en el país. Pero ¿cómo bajar el costo energético aumentando los salarios? Claro que sí. Todo es relativo y todo será con pasos paulatinos. En la medida que vayamos avanzando, recuperando económicamente, vamos a tener el dinero para poder sostener y mantener, como quiero hacerlo con la juventud de este país, mantenerlos en el país, dándole las oportunidades y creándolas. Tenemos billones de dólares disponibles para levantar la economía del país. Ahí está cómo cubrir estos sueldos y cómo tener un sistema energético de producción más resiliente. Del periódico El Vocero, Cristian Ramos, le pregunta a Alexandra Lugaro ahora. Promesa establece que el plan de ajuste de la deuda constitucional es uno de los pasos más importantes para ponerle fin a la quiebra. Usted establece que le va a quitar las aportaciones a la Junta de Control Fiscal. Entonces le pregunto, ¿cómo específicamente le va a poner punto final a este proceso? No solamente le voy a quitar las aportaciones a la Junta de Control Fiscal, sino que vamos a limitar su operación desde AFAF a través de legislación. Yo creo que dentro del proceso que estamos viendo aquí en el debate, el país no solamente debe buscar un administrador, el país debe entender la importancia que tiene el poner una nueva legislatura en estos momentos en ese Capitolio. Pues en virtud de la ley promesa, todo plan de reestructuración, la amenaza ante las pensiones, el único freno que podemos ponerle está precisamente en nuestra legislatura. Es por eso que desde nuestro movimiento se intentó frenar la aprobación de la reestructuración de COFINA. Y es por eso que desde nuestro movimiento vamos a tener senadores y representantes que serán mayoría en ambos cuerpos para defender esas pensiones, para defender nuestra universidad, para defender las escuelas que han sido cerradas. Porque mientras el candidato Pedro Pierluisi sigue repitiendo que Puerto Rico se ganó la Junta, como si hubiese estado en una tómbola promesa, lo que no dice es que él fue a pedirla junto al Partido Popular. Fueron juntos a rogar por promesa. Una Junta que nos ha castigado desde el primer día en que estuvo aquí. No sé si Cristian tiene alguna pregunta de seguimiento, pero antes Pedro Pierluisi, ¿quiere responderle? Bueno, es que no ocurrió así. Hubo un impago. Iba a haber una catástrofe en Puerto Rico. Los buitres, los fondos de cobertura se iban a quedar con todas las cuentas de banco. La Nancy Pelosi, el Speaker Ryan, el liderato del Congreso me pidió que interviniera y yo puse como ficha de tranque ante los reclamos de que fuera una junta de control, que tenía que haber un mecanismo de reestructuración y de paralización de todos esos pleitos. Tengo algo que decir. Le toca a o sea que usted pidió la ley promesa. No ganamos la ley promesa. Usted fue y pidió la ley promesa. No pedí la propia congresista Nidia Velázquez dijo aquí estuvo Pierluisi, aquí estuvo Alejandro García Padilla y me pidieron que aprobáramos la ley promesa. Yo impedí que se embargaran todas las cuentas del gobierno de Puerto Rico y que se paralizaran todos los servicios esenciales en nuestra isla cuando el gobierno se fue a la quiebra por malas decisiones de muchos años. Y sí, y voy a decirlo, Alexandra, sí, yo nunca he tenido reparo que se audite la deuda y el primero que la debería auditar es el Contralor de Puerto Rico, que se audite y que se fijen responsabilidades por esas malas decisiones que se tomaron para llevar a Puerto Rico a esa quiebra, que es lo que es incuestionable que ocurrió. Pero es que ambos tuvieron mayoría y tuvieron el poder de Estado. El Partido Popular arrastró los pies con la Comisión para la Auditoría de la Deuda y luego ustedes la desmantelaron. ¿Porque a qué le temen? Le temen a que se sepa que emitieron una deuda ilegal, le temen a que se sepa cómo se han robado el dinero y este pueblo lo sabe. Por eso es que nuestro compromiso es con la auditoría y con que hayan consecuencias para los responsables. No, Delgado. Sí, claro que sí. Ha mencionado en 2 ocasiones, señor Pierluisi, al gobierno de Alejandro García Padilla. El gobierno de Alejandro García Padilla recibió la quiebra del país
recibió la quiebra. El gobierno que Pedro Pierluisi estuvo junto a Fortuño, gastaron en 4 años, tomando prestado 17,000 millones de dólares y tuvieron disponibles 7,000 millones de fondos ARRA, más un presupuesto del país de 10,000 millones. Destrozaron la economía de este país, tomaron prestados a tiempo corto, que entonces cayó en la época de Alejandro García Padilla. La deuda comenzó a acumularse hasta llegar a un monto insostenible desde el año 2000. Las deudas que menciona Delgado era realmente refinanciamiento de deudas ya contraídas. La Junta ya fue al tribunal a declarar ilegal 6,000 millones de deuda por ser inconstitucional. Y hay que auditar la deuda y la debe auditar el Contralor de Puerto Rico. Precisamente por eso hay que auditar la deuda, por los traqueteos, por la corrupción y por todo lo que este gobierno ha estado haciendo. Mire, Alejandro García Padilla dejó una ley para que se investigase y se fuese hasta las últimas consecuencias con esta deuda del país, para que se auditara. Dejó $1 millón para que se siguiera esa investigación. ¿Quién lo canceló? El gobierno de Pedro Pierluisi. Oye, Lenín, esto es el conejo y el burro diciéndose los rejones. Alexandra, los dos son culpables de lo mismo. Yo creo que es importante aquí que ustedes tuvieron el Ejecutivo y el Legislativo y arrastraron los pies, no quisieron que se auditara la deuda y ustedes desmantelaron la comisión que le iba a auditar y ahora pretenden mentirle a la gente en la cara y decirles que ustedes ambos quieren auditar la deuda. Claro que no quieren auditar la deuda. No han querido auditarla porque se va a saber que fue irresponsable la forma en que se emitió la misma y que ahora el pueblo paga con su educación, con su salud y con su justicia $1 millón los platos rotos de lo que ustedes hicieron. Dejó Alejandro García Padilla para que se auditara la deuda. $1 millón. ¿Quién lo eliminó esa ley y había dejado inclusive el grupo de ciudadanos que iba a estar auditando esa deuda? El Partido Nuevo Progresista. Esa es la verdad, Alejandro. La auditoría es un paso correcto pero insuficiente si no hay una auditoría política en donde se acuse y se lleve a la justicia los equipos fiscales y quienes tomaron las decisiones que endeudaron a mi generación, a la de mis hijos y la de mis nietos. Y perdonen, y tengo que decir esto. Y lo digo con el mayor respeto, las responsabilidades son individuales, no son colectivas, que respondan los que tomaron las decisiones, que respondan los que dieron mal asesoramiento si lo dieron. Yo no me siento aludido por los comentarios tuyos, Alexandra, ni los tuyos, Delgado. No me siento aludido. Yo sí le quiero responder a Puerto Rico y quiero echar a Puerto Rico hacia adelante y sí, quiero empujar esa Junta para que acabe de reestructurar la deuda al pago más bajo posible. Las lealtades, como decía... Esto de que se responde por lo individual y no lo colectivo, pues entonces usted no está capacitado para gobernar un país, porque sí se responde por un colectivo, porque usted responde por las 40 personas que fueron convictas de corrupción, que bajo su Secretaría de Justicia usted no encausó, usted no investigó, y tuvieron que venir los federales como siempre a darnos pan, y eso es lo que ha pasado en una y otra administración y por eso el pueblo está cansado. Por eso el pueblo quiere consecuencias. Me da pena que hagas ese señalamiento porque ninguno de esos casos surgió mientras yo era secretario de Justicia. El Departamento de Justicia tuvo su mayor productividad en su historia. ¿De corruptos? Bajo mi mandato. Ninguno de los casos surgió bajo mi mandato. Al revés, yo investigué y procesé a funcionarios políticos de ambos partidos, incluyendo del mío. Doblé la cantidad de referidos al FEI y puedo continuar. Mis logros en justicia están ahí y no me van a achacar la corrupción que surgió después. César Vázquez, ¿quiere decir algo? Del 92 al 2012, la deuda pública en Puerto Rico subió de 15 a 70 billones. Mitad en administraciones rojas, mitad en administraciones azules. La deuda está auditada. Hay un informe de Cobre and King donde se establece paso por paso, año por año, cómo fue que creció la deuda. Lo que hay que hacer es adjudicar responsabilidades. La deuda pública comenzó a crecer desde 1974 bajo Rafael Hernández Colón, cuando el secretario de Justicia dijo que se podía sobrepasar el 15% de la emisión de deuda pública sobre los recursos del Estado. Pero este señor que está aquí fue responsable del Plan Brady del 1989, que fue lo que aplicaron con Luis Fortuño cuando hicieron la titularización de la deuda y traspasaron los títulos de la deuda a nuestras cooperativas, a nuestros pensionados, para pagarle a la banca el capital financiero. Y por eso es que no quieren auditar la deuda. Esas personas que fueron asesoradas, que compraron los bonos en el mercado secundario, su esposa, ¿tuvo que ver algo con ellos? ¿Su ex esposa?
Es lo más mínimo, Eliezer. Otra vez me da mucha pena que se repitan falsedades. Mi esposa no tenía absolutamente nada que ver con bonos, ni emisiones de bonos, ni nada por el estilo. Y este servidor tampoco tomó esas decisiones. Yo me desempeñé como comisionado residente. Yo estoy dispuesto a defender mi hoja de servicio como secretario de Justicia y como comisionado residente. Había una pregunta de seguimiento de Cristian Ramos del Vocero para Alexandra Lúgaro antes de que se generara la conversación. Mencionó quitarle los fondos a la Junta de Control Fiscal, que es un ente protegido por una ley federal promesa. Si usted hace esto, se arriesga a ser arrestada. ¿Cómo entonces, con una gobernadora arrestada, se le va a poner fin a la quiebra? Yo espero que toda la gente que salió a la calle a sacar un gobernador de Fortaleza también salgan a la calle a exigir que suelten a su gobernadora. Yo creo que en un momento como este también hace falta un poco de enfrentamiento. Fuimos al Congreso hace algunos meses y ellos mismos nos dijeron que en estos momentos Puerto Rico no era prioridad para el Senado Federal y que teníamos que hacer más ruido, que teníamos que convertirnos en una prioridad. Yo estoy segura que si el mundo entero apunta y dice ahí hay una colonia a la que le están robando los retiros, a la que le están robando las escuelas, a la que le están cerrando su universidad, eso va a crear el enfrentamiento que se necesita. Y yo estoy dispuesta como gobernadora a enfrentarlo. Hay que seguir hablando de deuda pública, hay que seguir hablando de desarrollo económico. Este tema no lo vamos a terminar ahora. Ellos 6 tienen que seguir contestando preguntas sobre desarrollo económico y deuda pública. Vamos a continuar profundizando sobre este tema. Usted está viendo en una noche histórica por primera vez a los 6 aspirantes a la gobernación de Puerto Rico en un mismo escenario, en vivo aquí en Guapa Televisión, en el Gran Debate. Pausamos. Decir el vocero es decir lo que nadie quiere oír, pero tienen que escuchar. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Te trajimos la tarjeta NCS Classic Care Te Paga, la original. Y pronto venimos con todos los power. Con todos los power. Decir el vocero es decirlo sin partidos, sin colores. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Invitándolos de nuevo para que nos acompañen en Viernes de Película Vintage. No se pueden perder este próximo viernes que vamos a estar presentando Nene Lindo, protagonizada por Zubi Díaz y Héctor Rivera. También está Lucila y están muchísimos otros compañeros. Luisa de los Ríos está ahí también, así que bueno, los esperamos entonces. No nos fallen. Tuvimos un turno bastante activo de deuda pública y desarrollo económico, donde básicamente la conversación se enfocó principalmente en la Junta Federal de Control Fiscal. Y además de eso, hasta hablaron de la auditoría de la deuda. Tus impresiones de este fogoso intercambio que en un momento dado ni siquiera, ¿verdad?, hubo intervención periodística. Eso fue un toma y dame entre Alexandra Lúgaro, Pedro Pierluisi, luego se incorporó Charlie. Igualmente, pues Juan Dalmau tuvo su exposición. Bueno, pues creo que es el turno más interesante del debate. Creo que fue el careo más intenso, fueron los señalamientos directos de parte y parte, que en resumen te puedo sintetizar el turno, lo que pasó en dos aspectos, en 2 puntos. En primer lugar, se le hizo muy difícil a Pedro Pierluisi desvincularse de la relación que se le quiso imputar por los demás candidatos con el problema del endeudamiento de Puerto Rico. Él hizo planteamiento de que él era comisionado residente, no era el que tomaba esas decisiones, pero siguieron insistiendo, le señalaron sobre la esposa, le aclaró que no, que su ex esposa no tenía que ver con eso, pero no me queda claro que haya podido desprenderse de esa vinculación que se le quiso hacer con referente a la deuda. Sí, porque tenía también 2 componentes ese asunto, cuando fue comisionado y la forma en que se negoció, ¿verdad? O se llegaron a acuerdos. En promesa, claro. Y luego, pues, cuando fue abogado de la Junta, luego, ¿verdad?, de que perdiera las primarias pasadas. Él trató de explicar que cuando él era comisionado se iba a aprobar promesa con una Junta de Control Fiscal y él intervino para que fuera de supervisión y le puso elementos de enmiendas a la ley para que no atropellara tanto a Puerto Rico, pero creo que no quedó tan claro la forma en que lo explicó. La otra parte que no me queda tampoco
poco claro de este careo que hubo es, todos los demás, bueno, todos los candidatos están diciendo, vamos a sacar la Junta, promesa es mala, la Junta es atropellante para Puerto Rico, promesa es atropellante, pero nadie ha dicho, si elimino la Junta, elimino promesa, ¿qué pasa cuando embarguen las cuentas de Puerto Rico? Porque hay unos acreedores que tienen unos derechos de acreencia sobre esa deuda que se emitió en Puerto Rico, mala vida o no mala vida, pero es responsabilidad del pueblo de Puerto Rico a la larga por las malas decisiones de distinta gente en distintas épocas. Si no existe promesa y esos acreedores dicen voy a embargar las cuentas de Puerto Rico, nadie me ha dicho cómo va a evitar que eso pase, porque jurídicamente hablando, legalmente hablando, ese sería el paso. Y creo que le faltó ese elemento al debate. Dime qué, ¿cuál es la alternativa si no es esto? Bregar con lo que tenemos. Exacto, lo que sí se abordó fue en el aspecto del Movimiento Victoria Ciudadana, en el que sostiene que básicamente pues dejará de pagarle a la Junta y dice pues que la gente salga a la calle para apoyarla, como apoyaron sacar a un gobernador. Claro, entonces este turno era de deuda pública y economía, cómo se echa para adelante la economía de un país con un gobernante preso y las calles de gente manifestándose por meses sin que se mueva la economía del país. ¿Cómo eso ayuda a la economía o la desmejora? Eso nadie lo ha explicado y yo creo que hay que exigirle que lo expliquen. Sí, pero es importante destacar que este turno no ha terminado. No, continúa ahora. ¿Verdad? Que va a continuar. Habría que ver si eso que planteas va a estar expuesto en ese momento o si de lo contrario, ¿verdad? Seguirán con otras preguntas más del desarrollo económico que no se ha tocado. No se ha tocado mucho, no. Ha sido como muy poco. El candidato Eliezer Molina ha hablado mucho del retorno de inversión. Creo que es un concepto mal traído a la administración pública. El retorno de inversión es lo que tú le sacas de ganancia a lo que inviertes en capital en el sector económico privado. En el sector público no cabe hablar de retorno de inversión. Eso es un disparate que ha dicho el candidato Eliezer Molina. Y del candidato César Vázquez, no aportó mucho a esta discusión. Ha tenido la oportunidad dorada en la noche de hoy de enseñarle al país cuál es su propuesta, cuál es su carácter, el ímpetu con el que va a defenderlo, y he visto un estilo muy lineal en la proyección, y esto a la larga es proyección. La política es proyección y percepción, y creo que ha perdido una magnífica oportunidad en la noche de hoy. Bueno, ya vamos a continuar con el debate. Como mencionamos, vamos a desarrollo económico nuevamente. Continuamos en vivo en Guapa Televisión en el gran debate, el primer encuentro entre los aspirantes a la gobernación de Puerto Rico de cara al proceso electoral. Estamos hablando de desarrollo económico, de deuda pública, un tema que nos preocupa a todos, y han habido discusiones interesantes aquí entre la candidata y los candidatos a la gobernación de Puerto Rico sobre este tema, así que hay que continuar hablando y profundizando sobre este asunto. Silvia Verónica Camacho continúa con las preguntas sobre este tema a César Vázquez, de Proyecto Dignidad. César Vázquez, el Proyecto Dignidad propone aumentar la producción de bienes y servicios, reducir el costo de la energía y estimular la economía. Sin embargo, no detalla cómo lo haría. Según usted, estamos en un escenario cambiante y habría que esperar al 2 de enero para definir esa ruta. Ante esto le pregunto, ¿cómo aspira a que miles de pequeños comerciantes afectados por la pandemia y otros miles despedidos del sector privado por lo mismo lo vean como una verdadera opción cuando tan siquiera hay propuestas sostenidas de desarrollo económico? Para empezar, cuando la señora gobernadora anunció el cierre inicial, esa misma semana Proyecto Dignidad presentó un proyecto a nivel de la legislatura estatal. Los representantes se le sentaron encima. En ese proyecto le dijimos al gobierno, use $800 millones del dinero que está en caja en Hacienda para pagar la deuda pública, úsela y dele $1,500 por empleado por mes, por lo menos por 2 meses, a el montón de patronos que en este momento sienten que se van a quedar sin su negocio. Así que no es esperando al 2 de enero. Nosotros hemos estado trabajando desde entonces.
Hemos estado trabajando precisamente para que se resuelva el problema del costo de la energía eléctrica, pero obviamente ese es otro tema. Pero sí, no estamos esperando al 2 de enero. Desde ya estamos trabajando para ayudar al pequeño y mediano comerciante. ¿Cómo se puede hacer todo eso con una Junta de Control Fiscal que decide qué se hace con el dinero y administra el presupuesto? La Junta de Control Fiscal establece un límite al dinero disponible. Como lo usamos, lo decide el gobierno de Puerto Rico. Pero, por ejemplo, hay 435 millones de dólares de fondos discrecionales que en este momento están en Hacienda, que se pueden utilizar para ayudar al pequeño y mediano comerciante. Jerry Rodríguez de la cadena radial Noti1 le pregunta al candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Eliezer Molina, parte del problema del desarrollo económico es el cambia y cambia de leyes, de agencias de permisos. Damos un permiso para una construcción y cuando esta va a mitad, le quieren quitar los permisos que le dieron. Pudiéramos decir que no hay seriedad en esos procesos. ¿Usted vendría a ser facilitador en ese proceso de permisos o más restrictivo? Y si va a ser facilitador, ¿qué mecanismo utilizaría? Bueno, vamos a ser más facilitadores, pero hay que hacer un proyecto de planificación mucho más severo de lo que hay. Hay que respetar nuestros recursos naturales. Usted simplemente da una vuelta por el municipio de Isabela para que usted vea cómo todas las costas han sido destruidas. Esos proyectos no se pueden fomentar, así que nosotros tenemos que ser mucho más estrictos, por ejemplo, en la zona marítimo terrestre. Hay que flexibilizar los permisos para ciertas funciones, pero no para todas. Los proyectos de construcción no es desarrollo económico, eso es un indicativo. Desarrollo económico es usted poder hacer un hospital y no depender de ahora mismo todo lo que nos está ocurriendo, que no tenemos ventiladores, aquí no se fabrica nada, no se produce nada. Tenemos que fomentar la manufactura, que en Puerto Rico vuelvan a florecer todas estas farmacéuticas, pero de manos netamente puertorriqueñas, que no estemos dependiendo de nadie, que tengamos la capacidad de nosotros de utilizar nuestros químicos para producir fármacos. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos el capital humano, tenemos el recurso humano. Falta voluntad, falta planificación y falta ejecución, y por eso es que estamos aquí como candidato independiente. Pero ¿cómo se es más riguroso en la otorgación de permisos y a la vez facilitar el otorgar los permisos? Para eso es que estamos estableciendo una oficina donde se va a medir la ejecución y el cumplimiento para verificar que cada una de todas estas agencias cumplan y los jefes den cuenta de todo lo que están haciendo. Todos estos jefes de agencia hay que aglutinarlos y mensualmente uno tiene que hacerlo, no como ocurrió en Isabela, que lo desarrollaron en las costas y el alcalde dice que eso vino de más arriba, de Tania Vázquez, y tuvimos nosotros que tirarnos a la calle para sacar a Tania Vázquez. Charlie Delgado. Sí, estamos en récord, ¿verdad? El municipio de Isabela no da permisos de construcción. De hecho, en ese proyecto pudimos demostrar en una investigación que hizo un medio de comunicación que claramente el municipio se había asegurado a través de una carta para que esas agencias que dan permiso dieran y pasaran juicio sobre cada uno de los requerimientos que estaba dando el municipio. De hecho, hemos realizado un proyecto de un paseo lineal de 7 kilómetros, precisamente rescatando los caminos reales, y ha costado más de $4 millones esa lucha a través de muchos años. Negativo, el deslinde de ese proyecto fue denegado 2 veces por recursos naturales y por obra y gracia del Espíritu Santo. De pronto llegan allí, construyen y no había un alcalde que se pusiera un detente. Pueden haber llevado a Jay Fonseca, que fue el que llevaron al que sea allí, pero se taparon los salitrales, hay un registro histórico, mataron los mangles y eso ocurrió en su municipio, alcalde. Por eso es que hay que renovar lo que son los permisos en el país. La OSPE no responde a los municipios y no responde. De hecho, yo llevo 20 años tratando de terminar el plan de utilización de terrenos de Isabela. No lo he podido hacer porque ha sido una lucha consistente con cada gobierno para poder lograr ese objetivo. Salgo del municipio y lamentablemente no lo pude conseguir por la resistencia. Falta de voluntad, y está ahí la evidencia que hasta el propio Anaudi se le notificó de ese proyecto. Una y otra vez lo mismo, igual en el Muelle de Azúcar en Isabela, donde tenemos a aportadores de Pedro Pierluisi. ¿Y qué hicieron? Sin permiso de construcción. Allí no hay permiso, ni siquiera hay recursos naturales, y se han apropiado, han destruido la Cueva Golondrina, y ahora mismo tenemos una infraestructura allí amenazando todas nuestras costas y no hay voluntad, y por eso nosotros estamos aquí para acabar con toda esa corrupción. ¿Pierluisi? No sé a qué aportadores o contribuyentes se refiere, pero lo que sí puedo decir es que aquí esto no es cuestión de desarrollo versus protección de recursos naturales. Tiene que haber un balance. Necesitamos ambas cosas. Y hay que atender, sí,
Hay una ley 33 que establece un plan concreto, que yo lo voy a implantar, que pide que se establezca un plan concreto precisamente para proteger las costas, protegernos contra el cambio climático, el impacto que tiene el cambio climático. Sí. Yo lo voy a hacer. Delgado, ¿usted tiene algo más que...? Sí, yo creo que es importante, ¿verdad? Para finiquitar este tema, yo creo que es importante lo que es las entidades que manejan los permisos en el país. Yo creo que el balance es importante para el desarrollo económico del país. Yo estuve reunido con la gente de Punta Borín, que tiene 600 cuerdas para administrar allí, y le hablé inclusive de cómo podemos desarrollarlas bajo mi gobierno de una manera sustentable. Cristian Ramos, del periódico El Vocero, le pregunta a Juan Dalmau. En momentos en que el gobierno federal pretende atraer la manufactura farmacéutica a la isla, usted propone que se elimine la tasa preferencial del 4% y se aumente a un 10%. ¿No sería esto contraproducente para el desarrollo económico de la isla? Para nada, Cristian. Yo creo que hay que darle oportunidades a los jóvenes y crear oportunidades de empleo. Lo que yo he propuesto es una tasa uniforme para toda corporación ubicada en Puerto Rico a base de sus ingresos, que permite reducir del 30% que pagan las corporaciones puertorriqueñas, el empresario pequeño y mediano puertorriqueño, del 30% reducirle al 10%, pero aquellas empresas que son absolutamente exentas y que populares y PNP le han dado decretos de exención absoluta, los han tratado como vacas sagradas, que esas paguen hasta un 10%, que es un criterio de tasa contributiva competitivo, porque en otros lugares del mundo pagan entre el 15 y el 17%. La idea sería que eso permite que el empresario puertorriqueño cree más empleo, abra más sucursales, pueda dar más servicios y pueda adiestrar mano de obra, darle también en un fondo de desarrollo económico la oportunidad de poder expandir infraestructura, poder expandir también lo que es el desarrollo de la mano de obra puertorriqueña. Tenemos que ser más competitivos. Vamos a la próxima pregunta. Silvia Verónica Camacho de Noticentro le pregunta a Charlie Delgado. Charlie Delgado, el sector privado ha pedido insistentemente la eliminación del impuesto al inventario. El gobierno se ha negado en ambos partidos, Popular y Nuevo Progresista, porque parte de ese dinero va directo a los municipios. Le pregunto, ¿cómo se pretende impulsar la economía del comercio local y decir que se apoya a las pymes si quien tiene el poder, entiéndase el gobierno, decide a su favor, como gobernador, sometería a legislación que eliminaría el impuesto al inventario? Sí, mira, este es un tema que se ha discutido consistentemente entre los municipios y estas propuestas. Hay voluntad entre los alcaldes para poder llegar a un punto con este tema. Y una de las propuestas que se está elaborando es que el cargo al inventario sea en la venta. ¿Por qué? Yo fui pequeño comerciante y yo sé lo que eso significa para un pequeño y mediano comerciante. Así que es importante que ese inventario, que como está el modelo actual, puede que pagues por él 2 hasta 3 veces, es importante que podamos lograr que ese comerciante, en lugar de estar preocupado porque los costos que tengo con este inventario, pueda mantener inventarios para la resiliencia del país ante cualquier evento. Y de igual manera, hemos recibido grandes golpes de los municipios del país en este cuatrenio, donde casi $1.000 millones le han sido retirados de los municipios del país, creando una gran crisis en los municipios y pasando la crisis del país a los gobiernos municipales. Así que trabajaremos con esta propuesta para que sea una a favor de los municipios y a favor del desarrollo económico del país. Por eso, alcalde, pero en el interín ya tuvimos varios huracanes, la pandemia, los temblores, y los pequeños comerciantes y los medianos comerciantes se han quejado de que no tienen los suficientes suministros debido a ese impuesto. ¿Cuál sería esa negociación para que se le pueda quitar el impuesto al inventario, teniendo en cuenta, que vienen unos fondos federales el año que viene, claro, que va a haber una reestructuración de país, claro, y los alcaldes tienen en su poder ese dinero para reconstruir sus municipios? No lo tenemos los alcaldes. De hecho, ese es uno de los grandes problemas del fondo CDBG y cómo se estructuró. Lo pusieron todo en vivienda. 9.000 proyectos están centralizados en vivienda, de los cuales apenas han salido 600 y pico de proyectos. Es decir, 3 años después de María no se ha utilizado ese dinero. ¿Cómo vamos a trabajar con el inventario? Como acabo de mencionar, puede ser un mecanismo que se está estudiando y midiendo los resultados económicos que puedan tener para los municipios y para los comerciantes, que sea en la venta. Tengo el inventario, hago la venta, en ese punto de venta es que se hace la aportación al crimen. La próxima pregunta va para la candidata Alexandra Lúgaro, la hace Jerry Rodríguez de Noti1. Alexandra Lúgaro, Puerto Rico no tiene los recursos económicos para
Por ejemplo, construir obras de infraestructura sin coger dinero prestado. Sin embargo, hoy uno de los reclamos es que no se pague la deuda y usemos ese dinero para otros asuntos. ¿Cómo vamos a ir a pedir que nos presten más dinero con un cartel en la frente que dice mala paga y sobre todo pretender que nos den en esos nuevos préstamos al gobierno intereses bajitos? ¿Cómo vamos a pedir dinero si estamos muertos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No es cómo vamos a pedir dinero con un cartel en la cara que somos unos deudores, es cómo vamos a pedir dinero si no tenemos con qué comer, si no tenemos dinero para la salud, si no tenemos dinero para la educación. Cuando vemos el presupuesto de Puerto Rico, el presupuesto se divide en 3 áreas fundamentales.